que lo iniciaron desde finales de los años 50 y que todavía hoy en día continúa, que son los pioneros y que tuvieron excelentes resultados. Bueno, ¿y qué es la profilaxis en hemofilia? Pues no es más que la administración de forma regular, y eso es importante, el doctor también ya nos comentaba, es indispensable la adherencia y que se aplique de una forma regular, continua, de los concentrados de factores de la coagulación para prevenir el riesgo de hemorragias y disminuir la artropatía. O sea, la profilaxis podrá tener muchas otras ventajas, pero la principal función es la de disminuir el daño articular, y ya también el doctor nos comentaba que se debe de iniciar en etapas tempranas de la vida. Hay muchas clasificaciones de si profilaxis primaria, secundaria. Ayer al doctor Blanchet, los que tuvieron la suerte de estar ahí, yo le preguntaba que si iban a seguir porque ya estamos en la terciaria. Entonces, bueno, pero para fines prácticos, lo más importante saber es que hay profilaxis primaria que puede ser determinada por la edad o determinada porque ya el paciente tuvo un primer evento hemorrágico. Entonces, la primaria, el niño es en etapas tempranas de la vida, no tiene daño articular, no tiene más de un evento articular y es un niño clínicamente sin ninguna artropatía y sin ningún daño articular. Y la secundaria, que también es un tratamiento continuo a largo plazo, donde ya el paciente tiene un daño articular o articulación blanco. Y bueno, ya decíamos, hay una terciaria, entonces ponen una secundaria con poco daño articular y una terciaria con más daño articular, e incluso la profilaxis intermitente, que puede ser periódica, quizás en pacientes que son moderados, que no tienen daño grave y que tuvieron una hemartrosis y que requieren una rehabilitación. Pero lo más importante yo creo que es que nos quedemos en profilaxis primaria, sin daño articular, que empieza en etapas tempranas de la vida, y la secundaria con daño articular y que se va a evitar que continúe el daño de estos pacientes. El primer estudio, no es que sea el primer estudio en profilaxis, porque hay muchas publicaciones de profilaxis desde antes del 2007, pero realmente el primer estudio clínico controlado, aleatorizado, que demostró que realmente la profilaxis es muy superior al tratamiento a demanda, pues fue el de la doctora Manco Johnson. Ya habían salido muchos artículos, pero eran artículos observacionales y Cochrane no le daba suficiente confianza, o sea, decía que no había suficientes estudios que demostraran la superioridad de la profilaxis sobre el tratamiento a demanda. Hoy en día siguen saliendo muchísimos estudios de comparación de profilaxis contra tratamiento a demanda con los mismos resultados. Cualquier profilaxis es mejor que un tratamiento a demanda, aún así sea a dosis bajas. Pues en este estudio, que fue comparativo, ya sabemos, se usaron dosis altas de 25 unidades por kilo en días alternos, se hizo con un grupo de pacientes en tratamiento oportuno, se dio seguimiento por 6 años y vemos el número de hemorragias, casi 18 en los pacientes en tratamiento oportuno contra 1.9, y hemartrosis en los tratamientos de profilaxis, media hemartrosis, o sea, un paciente en los 6 años, y 4.9. Y lo más importante quizás de aquí es que se vio que los pacientes aún sin hemorragias visibles, clínicamente diagnosticadas, podían tener daño ya en esas articulaciones por una hemorragia subclínica y que eso se demostró por resonancia magnética. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, el consumo de factor realmente fue mucho más elevado en el grupo de la profilaxis, pero hay que recordar que usaron dosis altas y que quizás no es lo que a nosotros nos convenga. Luego salió otro estudio, el SPRIT, que de Gringeri en Italia. Aquí él tomó diferentes grupos de edades, grupos todos con hemofilia grave, y donde también él demostró que era mejor, les iba mejor a los pacientes que iniciaban la profilaxis temprana que aquellos que la iniciaban más tardíamente.
y que usó dosis de 25 unidades por kilo 3 veces por semana y llegaron a hasta 40 unidades por semana, dependiendo del número de los eventos. Entonces, bueno, este estudio vino a comprobar una vez más que la profilaxis era superior al tratamiento a demanda, en otro estudio que también fue comparativo. Bueno, este es el mismo estudio que nos muestra que las artropatías fueron 29% contra demanda 74% con una P significativa. Y la profilaxis más efectiva fue aquella que se inició antes de las 36 semanas. Nosotros en las guías de práctica clínicas del IMSS, la recomendación es que se inicie la profilaxis antes de los 30 meses de edad. Bueno, y el que nosotros nos interesa es el estudio canadiense, que este es un estudio que empezó antes y ya se había publicado antes que el de la doctora Manco Johnson. Este es un estudio que lo habían publicado en el 2006, sin embargo, como no fue un estudio comparativo aleatorizado, pues no tuvo el mismo impacto que el de la doctora Manco Johnson. Aquí ellos empezaron en julio del 97 y lo interesante de esto es que lo hacen con dosis escalonadas, como vamos a ver más adelante. Bueno, este es un estudio ajustado a las necesidades del paciente. Ya el doctor García Chávez nos presentaba el esquema de 50 unidades por kilo una vez por semana, 30 unidades por kilo 2 veces por semana y el paso 3, 25 unidades por kilo 3 veces por semana. Ellos reconocen que para pasar de un escalón a otro esperaban varios eventos hemorrágicos, por lo tanto estos resultados no fueron tan excelentes como los que esperan tener ahora, que ya nada más con el primer evento hemorrágico lo pasan al siguiente escalón. Pero aún así la calidad de las articulaciones pues fue muy buena. Este es el mismo esquema. Aquí ellos se le pasa, claro, con cada evento hemorrágico lo pasan a la siguiente. Y fíjense lo interesante en el primer reporte del 2006, que la mayoría de los pacientes habían permanecido en el primer escalón a 50 unidades por kilo. Esto es una de las ventajas que nos puede disminuir costo. Al doctor García Chávez le preocupaba el costo. Con esta opción, pues vemos que hay niños que se pueden mantener por más tiempo con una dosis a la semana que usarlo 3 veces a la semana. Cuando volvieron a hacer, después de 6 años, el mismo corte, ya no había ninguna diferencia significativa entre los 3 grupos, pero aún así, todavía un buen grupo se mantiene con una aplicación una vez a la semana y luego, si sumamos estos dos, pues casi van a ser pues entre 1 y 2 más del 50%. Entonces, para países donde nos ha costado tanto tener el medicamento, que todavía luchamos por tener recombinante, que todavía luchamos por tener tratamiento para inhibidores, pues yo creo que esta es una excelente opción. Entonces, esto ya se está hablando mucho, la farmacocinética y la individualización del régimen es lo que está en boga actualmente, y individualizar el régimen de acuerdo a las necesidades del niño, y una de las ventajas principales es que disminuye el uso de catéter. En el estudio de la doctora Manco Johnson prácticamente había una gran cantidad de pacientes que requirió el uso de catéter, lo cual trajo complicaciones de trombosis, infecciones, etcétera. En la raza se inició el programa sin uso de catéter, excepto en aquellos casos donde la profilaxis era indispensable, como niños que habían tenido hemorragia intracraneana como primer evento, que no tenían venas accesibles, entonces a ellos sí se les colocó catéter, pero la mayoría de los pacientes realmente han recibido la profilaxis
sin catéter. Y tan pronto el niño tiene un absceso venoso periférico disponible, le retiramos el catéter. Entonces esto pues nos ha disminuido las complicaciones relacionadas.